Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Ricardo Jaramillo Moreno, psicólogo, magíster, doctor en psicología, creador del canal Otro Psicólogo, dando consejos y pues esta vez hablando de nuestra sección conversaciones psicológicas contemporáneas, particularmente siguiendo esta ruta de dónde salen las relaciones tóxicas, pero sobre todo hablando de para dónde van, qué las alimenta, cómo se construyen. Ahora bien, seguimos con nuestro invitado, Daniel Eduardo Galeano, pero esta vez quisiera dar una pequeña introducción al respecto de qué es lo que vamos a conversar con él en esta parte. Algunas se han preguntado por qué es que pasamos de relaciones complicadas, difíciles, y después empiezan a tener ese carácter que llamamos tóxico. Pues de eso se trata un poco esta sección y particularmente de los guiones. Nosotros no actuamos en frío, no inventamos las formas de reaccionar y de comportarnos en ningún tipo de acción humana, particularmente en nuestras relaciones. Todos estos comportamientos que podemos llamar tóxicos o, por qué no, sanos, por supuesto, pues tiene que ver en este caso con los guiones. Y los guiones tienen que ver con aquello que hacen las personas o lo que deberíamos hacer para sentirnos reconocidos en sociedad. Es así como ocurren o se presentan unos guiones que llamamos guiones de géneros acerca de lo que tienen que hacer los hombres, lo que tienen que hacer las mujeres. Y esto representa que a partir de esos guiones, pues vamos a pensar en qué es lo que se debe hacer en esa relación de pareja. Por ejemplo, los hombres protegen, corrigen, guían, controlan, y cuando nos salimos de ese guión es que pasamos de la toxicidad a la violencia. Pero esto no solamente de hombres, sino que también tiene que ver con lo que hacen o deberían hacer las mujeres dentro de estos guiones. De todas maneras, lo que estamos viendo es que estos guiones son formas de legitimar, validar, pues nuestras formas violentas o tóxicas. ¿Quieren saber mucho más? Pues vamos a leer. Ahora, desde esta primera línea de este es el guión con que nosotros venimos, que funciona, además porque pues es eficiente y me representa una posición de poder, este guión cómo llega y empieza a afectar el amor y las formas que nosotros nos relacionamos amorosamente. Ok. Ahí lo relaciono mucho a lo que tú hablabas ahorita, por ejemplo, de esas roles femeninos y masculinos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la masculinidad, nos encontramos con que pues, hay diferentes elementos que se asocian al ser hombre, ¿no? La fuerza, un poco como la desconexión, un poco con los sentimientos o con la emocionalidad, la racionalidad, como que un hombre tiene que ser centrado, como que un hombre tiene que tenerlo todo absolutamente claro. Un hombre no se tiene que dejar llevar por los sentimientos. Y sobre todo, hay algo que ha sido transversal en talleres y conversaciones, y es que un hombre tiene que proteger. Yo siento que este tema de la protección ha sido el que más, yo creo que más se ha difundido entre todos los guiones identitarios de las personas, y es esa creencia de que el hombre tiene que proteger a su pareja, pero nuevamente, ¿cuáles son los referentes que tenemos de protección? ¿No? Entonces aquí encontramos que en la protección, nuestros referentes, llamémoslo así, patriarcales de proteger, son referentes incluso muy paternalistas, ¿no? Muy de la asistencia. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos cuando los hombres consideramos que debemos de cierta forma corregir, guiar, orientar el camino de las mujeres. Entonces aquí encontramos canciones como por ejemplo esta de Yo la enseñé a querer, fue su primer amor, todo lo que sabe, todo me lo debe a mí. Ese tipo de cosas lo vamos encontrando donde los hombres asumimos como esa posición de guía, y eso es lo que nos otorga el patriarcado, ¿no? Como el hombre de la casa, usted es el que lleva los pantalones, usted es el que lleva las riendas del hogar. Entonces asumimos pues una posición de liderazgo con las mujeres y con los hijos, que como hablábamos al comienzo, eso tiene que ser sí o sí relacional, ¿no? Entonces, si hay una figura que protege, tiene que haber una figura protegida. Y esa figura protegida tiene que tener pues todas las características que se exige a la feminidad hegemónica. Sumisión, debilidad, desorientación, todo el tema pues de la histeria, de que entonces no controlo mis emociones, entonces toda esa, digamos, llamémoslo así, figura que llega a ser completamente complementaria. Y como se dice en nombre del amor, se han hecho muchas cosas, o populares encontramos refranes como de que en la guerra y en el amor todo se vale. A través de esa protección, muchos de los hombres terminan ejerciendo y legitimando y validando muchas violencias,
con este fin de proteger, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, muchos elementos como la golpeé porque la amaba o para demostrarle lo importante que era, e incluso también encontramos relatos en mujeres que identifican cierta protección en este tema de la violencia. Por supuesto, pues principalmente en escenarios donde no se han cuestionado mucho estos temas del género. Pero entonces esto trasciende tan fuerte la relación que ya se establecen como unos guiones para amar, ¿no? Unos guiones para amar que terminan validando muchas cosas, y esas cosas que se terminan validando es lo que, haciéndole honor un poco a los capítulos anteriores, se conocerían como unas pautas un poco más tóxicas, ¿no? Mira que, haciéndole un resumen, es como si me estuvieras describiendo el amor y las relaciones en forma de una dicotomía: protección, protegido. Los hombres son ecuánimes, las mujeres son histéricas. De hecho, es curioso, es muy poco frecuente que uno diga Daniel Eduardo está histérico. Sí, no. Eso no es frecuente. Y lo puede decir alguna chica, pero que digan está histérico, no. Entonces ya de por sí tiene ese mote, esa sensación, ese tufillo de las histéricas son las chicas, y uno tiene que ser ecuánime, calmado, Centrado. sereno, ¿cierto? Viene centrado. Entonces mira que viene la otra dicotomía, control, descontrol. Y si lo leemos desde esta forma, pues claro que yo necesito en este caso que me cuiden, me asistan y me orienten. Y me hace acordar, yo hago algunas psicoterapias un poco graciosas desde las manifestaciones culturales, y a veces les dedico canciones, y me hace acordar de una canción que creo que era Presuntos Implicados, ya no me acuerdo, perdón la memoria, alguien que cuide de mí. Ah, ok. De Cristina, Canción. sí. Sí, Cristina en los subterráneos, esa vaina. Sí. No, o sea, creo que es años 90, o sea, tú no estabas proyectado, y yo crecía arreglando las cosas del colegio en mi adolescencia, y yo decía, pues qué bonito eso. Y las chicas, ay, pues qué bonito. Ahora yo digo, qué tóxico. Claro. Y lo que le sigue a esa parte, ¿no? Que quiera matarme y que se mate por mí, además. Le continúa. Y otras tantas historias. Y otras tantas. ¿Cierto? Entonces eso me lleva como a un punto, porque mira que, bueno, 2 puntos, que este tipo de dicotomías que tienen ese guión, por supuesto, y es imaginario grandísimo, me gustan las representaciones, esas representaciones que están por encima de todo, cómo eso realmente llega a generar realmente problemas relacionales y genera dolor. Okay. Porque eso es lo que genera eso. Si hay un dominador dominado, pues el dominado siempre le va a doler. Claro, siempre. Completamente. Entonces aquí, por ejemplo, una situación en donde encontramos dolor, pensemos en la situación en más light, por así decirlo. El que domina, si lo queremos ver así, por supuesto también tiene unos significados en torno a la otra persona, ¿no? En torno a las mujeres, en este caso en relaciones heterosexuales, pero ya hicimos la acotación de que puede pasar en otro tipo de relaciones. Muchas veces los hombres tenemos la concepción de que nuestras parejas nos necesitan y necesitan nuestra orientación. Ejemplos clásicos como por ejemplo nuestra pareja nos dice que tiene que ir a determinado sitio, una entrevista de trabajo, entonces automáticamente comenzamos con, pero si sabes qué bus coger, tienes que coger este bus, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o comenzamos a explicar cosas que de pronto nunca nos solicitaron dentro de nuestra explicación, ¿no? Y claro, esto al principio se ve bastante bonito y se ve amoroso, uno podría decir, es un sentido de colaboración, pero constantemente a veces uno puede escuchar también situaciones como que de pronto la mujer se puede llegar a sentir minimizada, considera que siente que la otra persona la infravalora, no confía en sus capacidades, puesto que esta persona siempre de paso asume que esta persona, en este caso esta mujer, siempre va a necesitar automáticamente la ayuda de otra persona, en este caso pues del otro hombre. Entonces estas son como situaciones que generan mucho malestar, porque aquí pasa también algo, y es que cuando el que protege o cuando el que es protegido rechaza la protección, ahí pasa algo con la masculinidad, y es que la masculinidad tiene que ser demostrada y rectificada absolutamente todo el tiempo. Si uno remonta ejemplos de la infancia, del colegio, a uno siempre le están desafiando qué tan hombre uno es. Y claro, si yo sustenté mi identidad como hombre en ser un protector, y la persona que protejo está rechazando mis servicios como protector,
se me tambalea absolutamente todo el piso, no solamente sobre lo que consolide mi identidad como pareja, sino lo que consolide mi identidad como hombre. Ahora llevémoslo a un plano mucho más grande, digamos que mucho más problemático, y es el tema de las infidelidades. Muchos hombres, cuando uno explora como todo el tema de las infidelidades, consideran que fue su culpa, fue su error que su pareja se fuera con otra persona. Entonces podemos encontrarnos, no la satisfago sexualmente, no lo tengo lo suficientemente grande, no la hago llegar, no soy buen proveedor económico, no la hago feliz, no tengo tanta plata. Son como todas esas cosas donde el hombre se echa la culpa a sí mismo porque considera que de él absolutamente dependía de que su pareja estuviera o no con otras personas. Y eso, si lo miramos, digamos, como que relacionalmente, es considerar que él fracasó como hombre, pero también es desconocer la capacidad de agencia que tiene la mujer de haber elegido y tomar esta decisión libremente por otro tipo de circunstancias que no tienen que ver con él, ¿no? Entonces, cuando uno habla con hombres que pues han sido eh, cuya pareja les ha sido infiel, pues lo primero que uno aquí encuentra es una culpa que, lo que hablábamos ahorita, tambalea absolutamente todos los cimientos de la identidad. Me haces acordar como dos situaciones que quisiera compartir. La primera tenía que ver con un texto que yo creo que les coloqué a leer en la materia de psicología humanista que se llamaba El verdugo del amor. Y había un caso en el que precisamente una señora pierde a su esposo. Al parecer no pasó nada con su proceso de duelo, le roban el bolso. eh, y el problema es que ella empezó a desarrollar como toda la sintomatología de una depresión, pero después de que le roban el bolso. Entonces era por demás pues interesante por qué había pasado. Pues es que el bolso tenía una representación, un significado de todo lo que había sido el esposo para ella. Cuando a ella le roban el bolso, ella empieza realmente a sentirse deprimida y con algo de ansiedad, y por eso va a psiquiatría y pues la atiende este psiquiatra. Y cuando ella desenrolla toda la historia, pues es que el man la quería muchísimo, el tipo la quería muchísimo, y él tenía esa personalidad protectora, al punto de que ella, no solamente es porque le roben el bolso, es que cuando le roban el bolso ella se siente como esa experiencia de desnudez, y va a cambiar un bombillo, va a hacer algo, alguna cosa, y se da cuenta que no sabía nada. Y ahí es cuando empieza a sentirse así, desnuda, frágil, y era por esa perspectiva. Se amaban profundamente, pero se fue él y ella quedó y desarrolló esa forma pues, de ser en el mundo. Les dejo ahí el nombre, Verdura Amor, de David Vinjalom. Y el segundo creo son unos casos que a mí la verdad siempre me han conmovido y lo he visto mucho en consultantes. Uno, con depresión o con alguna distimia, y lo he visto también en algunos chicos que vienen con serios problemas, en este caso emocionales, de poder comprender la emoción, poder expresarla, recibir la emoción del otro y el sentimiento vacío. Cuando tú lo dijiste, me hiciste eh, reconocer esa vivencia, porque yo veía no pocas veces que decían eso. En mi casa no ha faltado nada, tenían incluso una vida privilegiada, pero a la hora de ya de generar relaciones humanas era un bloqueo que incluso curiosamente les generaba angustia, o sea, Claro. crisis de angustia importantísimas. Y en los casos de distimia, cuando, ¿qué es lo que me parece más doloroso de todo? Que las familias, en lugar de ser facilitadoras, se hacían todo lo contrario, porque la narrativa siempre es uno, deja de estar, está llamando la atención, y segundo, porque estás deprimida, triste si no te falta nada. Pero no estás, viejo, en una buena universidad, no te pagamos un curso de aviación, por supuesto, estos son transformaciones de Claro. los casos para que nos identifique. No vas, en este caso, a las Bahamas, a Las Vegas, a París, ¿para qué estás deprimido? Y nuevamente me dijiste, oye, sí, la narrativa es de, pero ¿por qué te quejas? ¿Por qué estás deprimido? Si es que no tienes carro, casa, beca, viajas a Europa, a Estados Unidos, eh, porque esa es la perspectiva, en este caso patriarcal, que se visibilizan esos machismos, que son esos guiones, y que sí generan dolor. Queridos amigos, amigas que estén viendo este podcast.
Bueno, lo que acabamos de ver es lo que hemos planteado al inicio de este videoblog, entrevistas que hemos tenido con estos expertos, particularmente con Daniel Eduardo, y es interesante ver cómo estos guiones se nos empiezan a determinar, no solamente nuestra forma de interactuar, sino también en cómo nos sentimos. Por eso estamos hablando de cómo las conversaciones, como los guiones, como las narrativas, se traducen en nuestras formas de relacionarnos y las formas de relacionarnos terminan afectando nuestra salud mental y no solamente las interacciones que tenemos con los otros, sino por supuesto en cómo nos proyectamos como personas, en lo que podemos o no realizar, en la frustración de nuestros proyectos de vida. De tal manera que les agradecemos por habernos acompañado en esta nueva parte de las conversaciones psicológicas actuales y por supuesto los estamos invitando a nuestro próximo programa que viene la otra semana, que son otros 10 minuticos muy bien conversados, sabrosos y de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Por favor, si le ha gustado este contenido, por favor, denle like. Segundo, suscríbase. Tercero, compártalo a personas que tengan intereses parecidos a los suyos. Esto le puede servir de gran utilidad y por supuesto, recuerde que este tipo de blogs no suplen una consulta profesional, ni psicológica, ni psiquiátrica, ni médica, pero sí les pueden orientar para ustedes hacer una reflexión acerca de sus formas de relacionarse. Nuevamente, denle like, suscríbase y muchas gracias por su apoyo. Y por último, no me dejen olvidar, denos una mano, invite a un amigo más para que sigamos creciendo y fortaleciendo este tipo de iniciativas que lo que buscan es traer del lenguaje de la academia y la investigación a el lenguaje cotidiano para seguir creciendo como personas. Muchas gracias, un saludo.